Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Conecta y Despierta, el espacio donde hablamos desde el amor y sin juicio. Descubramos juntos el poder de reconectar y despertar tu mejor versión desde el ser, con la conducción de Liliana Sáez. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Conecta y Despierta, un espacio donde vamos a despertar la conciencia, pero además vamos a conectar con historias que nos marcan la vida. Y hoy día contamos con una mujer bella que lleva más de 10 años trabajando con mujeres, ayudándolos en su proceso de vida. Ella tiene un lema, voy a ver si lo digo bien, voy a ver si lo digo bien. Em, no eres Lo que te pasa. lo que te pasa. Es qué haces con ello. ¿Está bien dicho? Sarita Cabello, un aplauso para todos los que están allá viéndonos. Bienvenida, Sarita, y gracias por estar en mi programa. Para mí es un honor porque yo sé que eres una mujer que hoy día tiene una comunidad inmensa de mujeres y que están generando energía y fuerza para muchas otras. ¿Cómo estás? Bien, Lili. Nosotros ya estábamos, pero una vez no está de más. Sí, ya estábamos copuchando hace rato. Lili, querida, yo feliz de estar acá. Recién le estaba comentando a la Lili que me encanta porque tú esta invitación abordas de otra forma. Uno realmente conecta conversando contigo. Así que yo estoy muy feliz de que me hayas invitado, de que hayas pensado en mí y lo que hablábamos recién, que es tu 10º episodio. Sí, 10º el número capítulo 10. y al mismo tiempo es el 10º aniversario mío. Entonces estamos conectadas. Estamos conectadas, el 10 Sí, numerológicamente son uno, es comienzo, es inicio, sí. que era lo que hablábamos recién. Sarita, cuéntame poquito, porque al final te voy a poder largar con todo lo demás, pero ahora cuéntame un poquito con relación a tu vida y qué te llevó a formar esta comunidad tremenda que tienes hoy día. Bueno, esta parte yo este último año lo he ido abordando, pero por muchos años omití esta parte de mi historia, de cómo creé la revista. Cuando inicié la revista me metí como caballo en crearla y solamente creé y mi historia pasó como a último plano. A segundo plano. A último, A último. porque hubo muchas cosas entre medio y se fue a último plano y al final no abordé mi propia historia. Y Ya, con el perfecto. tiempo, con estos 10 años, he ido siendo protagonista de mi historia y ahora yo puedo tener como todas las herramientas, palabras y la situación para hablarle. Antes ni siquiera tenía las palabras. ¿Por qué? Porque me afectaba. Ahora Perfecto. yo puedo contar mi historia, sirve de inspiración para otras, les puedo contar cómo creé todo esto, pero antes me tupía, no tenía las palabras y era porque todavía estaba en proceso de sanación. ¿Me Perfecto. entiendes? La revista se creó desde mi propia experiencia, de mi propia historia. Y al mismo tiempo, mi hermana tiene también mucha parte en esta historia, porque vivimos algo similar, pero como el Ah, lado oscuro y el lado con luz. Ya. Hace 11 años atrás, yo viví un embarazo de alto riesgo, un embarazo que le llamaron acá en Chile uno de 1 millón. ah. Y la única persona que aquí en Chile también lo había vivido similar se había ido a Estados Unidos a tratar de llevar a cabo su embarazo que al final no fue viable con la vida. Entonces yo no encontré hace 11 años atrás acompañamiento, alguna persona que estuviera pasando lo mismo o que me dijera, sabes, yo lo viví así, no encontré nada. Hoy en día, 11 años después, uno puede encontrar comunidades de mujeres, de madres, tribus, contención, acompañamiento. Te encuentras mucho ahora. 11 años atrás era muy poco, demasiado poco. Entonces yo, este embarazo de alto riesgo, que era uno en 1 millón, empecé a buscar en internet y encontré un blog y hablaba por blog con una brasilera y una argentina. Y ¿Ya? ellas fueron mi contención toda mi etapa de embarazo. Mi etapa de embarazo duró, casi llegó a término, pero mi bebé falleció en mi vientre. Pero Ok. yo sí lo tuve a mi hija, a mi querida Pía, la tuve en mis Sí. brazos. Yo la tuve en mis brazos, yo la miré, yo la abracé, pero ella, en los meses de gestación, bebió líquido amniótico.
y se formó una bebé de líquido. Ah. Entonces no era compatible con la vida. Mi hija siguió creciendo, mi embarazo siguió avanzando, yo sentía sus latidos, pero no podía llegar a término porque en algún momento iba a fallecer en mi vientre. Y así fue, falleció en mi vientre. Fue un embarazo muy solitario. Yo vengo de una familia de 4 hermanos y eso es todo. Listo, perfecto. No tengo tíos, no tengo abuelos, no tengo primos, somos los 4 hermanos, nadie más. Tampoco hay papá por ahí y mi mamá falleció hace un tiempo de cáncer. Entonces yo viví el embarazo muy sola, demasiado sola. Tampoco tenía amigas, mi vida era muy solitaria. Entonces empecé a experimentar lo que muchas mujeres llaman lo solitario que es la maternidad, cómo se vuelve solitaria la maternidad. A mí en mi infancia, en mi adolescencia, jamás me hablaron de tener un bebé, de la maternidad. Incluso eran esas como frases de que si te embarazas te vas de la casa. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? ¿Sí o no? De verdad, antiguamente, o quizás hasta el día de hoy, algunas también lo viven, pero a mí en la casa jamás se me habló de, no sé, relaciones sexuales, de embarazo, de Ah, claro, casarte, no, no sé. y yo tenía eso en la cabeza, si te embarazas te vas de la casa, nada más. Entonces, nunca se habló de bebés en la casa, de la maternidad, de lo que se siente, del periodo, de incluso la respiración, nada, nada. Entonces, mi embarazo fue demasiado solitario. Y a los 3 meses de yo estar embarazada, se embaraza mi hermana. También. Sí, y con mi hermana nosotras siempre hemos sido súper compinche. O sea, desde pequeña hemos sido muy unidas. Ella era prácticamente mi mamá para mí. Éramos muy unidas, mucha, Complicidad. eso, mucha confidencia, complicidad, mucho de que, no, Fatola, con decirte que en su adolescencia ella armó su pieza cuando empezó a trabajar, su cama, su tele, y yo dormía con ella todos los días para que entiendan el nivel de unidas que éramos. Entonces, cuando ella se embaraza, la maternidad nos unió aún más, pero en Claro. silencio, porque yo nunca le pude expresar mi dolor, mi llanto de decir estoy perdiendo a mi bebé, y ella nunca me pudo decir, oye, estoy creando vida, estoy feliz. Nunca pudimos tener esa conversación Era y como, fue como tabú. sí, pero Ya, a ok. nivel así, pero un Claro, nivel muy ninguna de las grande. dos quería hacerse ver ni mostrar debilidad al otro, ni hacerla sentir triste, versus que la otra a lo Sí, mejor lo estaba pasando sí. increíblemente bien internamente, pero no podía expresarlo. Entonces vivimos el embarazo juntas, pero en silencio. Y ella, yo, hace 11 años atrás, era diseñadora de vestuario. ¿Ya? Yo trabajaba como diseñadora. En mi mente en esa época no existía la palabra maternidad. Estaba enfocada en mis diseños, sacar mi línea, mi colección, mi tienda. En eso estaba yo. Y la maternidad llegó de un día para otro, pero no me preparé para ella. Ok. Entonces, eh, con mi hermana empezamos a vivir la maternidad juntas, pero en silencio. Y llegó un momento que ella en su trabajo se tenía que ir con el prenatal y tenía miedo de que los jefes, porque era una empresa chica, era ella y los dos jefes, entonces que no me van a pagar pre-red, no se van a hacer cargo de mi Lo que le pasa a licencia. cuánta gente, a cuánta chiquilla, a cuánta Sí, gente. más encima los jefes eran súper despistados, entonces no me van a hacer nada, mis trámites, mis documentos, y yo la vi tan mal que cuando yo pasó lo de la pía, que falleció en mi vientre, yo era una zombie, muerta en vida. O sea, las ojeras las tenía hasta acá. Así mal, 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 mal. Yo con todo eso le digo, no te preocupes, yo te voy a reemplazar. Siendo que recién yo había vivido lo mío, pero estaba en otra. Como que todavía no procesaba lo que me estaba pasando. Y ella me dice, no, pero tú no cachai de esto, de mucha documentación. Dime todo. Y hice la lista. Previ, Red, Atiende Chile, todos los trámites que se tenían que hacer previo al pre y postnatal. Y me quedo reemplazándola. Y mi hermana en esa época trabajaba en una revista de deportes extremos, Ah, que era nicho, el sector oriente, snowboard, rider, esquí, todos los deportes de invierno para el sector oriente. Y me quedé trabajando en el computador, comía en el computador, todo lo hacía en el computador, porque realmente yo estaba en otra. Ni siquiera estaba procesando lo que me pasaba porque yo no le hablaba. Mi familia lo volvió tabú el tema y años después les dije, oye, ¿por qué ustedes nunca me hablaron de lo que me pasó? Es que no te queríamos hacer daño. claro. Pero más me dañó que no me hablaran lo que yo viví, porque al final como que invisibilizaron que la Sara tuvo un bebé, perdió el bebé, nadie lo habló.
Entonces yo Oye, dije, pero no invisibilizarlo en solamente ese te pasa a momento. ti, también le pasa a muchas mujeres que no se toca el tema de los bebés cuando fallecen y cuando son seres. Oye, ¿y qué daño le hacen a la madre y al padre no tocar a ese bebé, hablar de ese Es que bebé? son tabú y el miedo a la gente hasta que no tenemos este conocimiento que tú nos estás brindando hoy día, que a través de esta situación puntual que viviste, estos dolores, el haberte enfrascado después en la pega, en este trabajo que a lo mejor ni siquiera era lo que a ti te gustaba, pero te dio seguramente el impulso para crear. Mira, yo con los años, yo nunca me cuestioné lo que pasó con la pía, porque muchos me decían, oye, ¿te enojaste con Dios? ¿Te enojaste con la vida? ¿Le echaste como la niña algo al universo de lo que te pasó? Y yo jamás hice eso, jamás pasé ese momento. Y con los años me di cuenta que no era el momento de que la pía naciera y fuera niña, fuera nuestra hija con el que hoy es mi esposo, sino que ella llegó a este mundo a darme a mí un propósito. Ella me dio un vuelco a mi vida. Yo antes era la Sara, diseñadora de vestuario, otra onda, ni pensaba en maternidad. Y ella me llegó a desbloquear una parte que yo tenía totalmente, no aparecía en mi mente. Me desbloqueó la empatía, la maternidad, Así la es. solidaridad, preocuparse del prójimo, apoyar la maternidad estaba invisible en esa época, mostrar la maternidad, las diferentes realidades de maternidad. Entonces, yo le decía a mi esposo el otro día, no era el momento de la pía en ese momento, que fuera nuestra hija, que llegara a este mundo a ser nuestra hija, que viviéramos con ella, que la criáramos. Ella llegó para mí Mostrarte. a hacerme un cambio de mentalidad y que ambos creciéramos, porque después de ella nosotros fuimos otros. Y a mostrarte las habilidades que tú tienes y el propósito que tenías de hacer crecer algo que todavía no visualizabas, pero que Mm, hoy día sí. es tu comunidad, ¿sí o no? Y justo en ese momento, ahí se crea la revista, cuando estaba en esta oficina, trabajando en modo automático en la revista, Sí, me imagino. recibiendo a los periodistas, recibiendo a los fotógrafos, dando visto bueno a las planillas, a las pruebas de color, recibiendo a las personas que estaban entrevistadas. Todo ese mundo lo viví, pero en forma automática, como que no me daba cuenta de lo que hacía diariamente. Hasta que un día almorzando en el computador, como lo hacía todos los días, en el foro, hablando con la brasileña y la argentina, conversando, yo no usaba agenda, usaba cuaderno. Y empecé a hablar con ella, almorzando, y empecé a rayar mi cuaderno. Inconscientemente, Lili, todo esto inconsciente. Empecé a rayar el cuaderno, a rayar, y de repente miro y estaba haciendo puros cuadros, puros cuadros. Y yo dije, que me ha costado encontrar a alguien que me entienda o que me dé contención o me diga, sabes qué, viví algo similar a ti. No específicamente lo mío, pero que haya tenido una pérdida, que me dijera, sabes qué, yo también lo pasé. No encontré a nadie. Yo era sola, sola, sola. Entonces dije, ¿por qué no tengo un espacio de contención, de acompañamiento? ¿Por qué? ¿Por qué me ha costado tanto encontrar un lugar? Y de repente miro estos cuadros y dije, ¿y por qué yo no lo creo? Esa fue la palabra. Y esa misma palabra llegué a la casa a decirle a mi esposo, ¿y por qué yo no lo creo? En ese momento dije, si acá los jefes, que son hermanos, uno es diseñador gráfico y el otro era de marketing, publicidad, ambos crearon la revista. Y yo dije, yo soy diseñadora y mi hermana trabaja en publicidad. ¿Por qué no creo una revista? Como que me enfoqué en ellos. Dije, si ellos lo hicieron, ¿por qué Porque nosotras? Si somos casi lo mismo. Diseño, publicidad, hermano, diseño, publicidad, hermana. Y dije, ¿y si creo una revista? Y en la revista hablamos de todos los tipos de maternidad, porque la maternidad no es una, y se romantiza mucho en una. Y hay muchos tipos de maternidad. Yo viví un tipo de maternidad diferente. claro, Entonces, ¿por qué no creo una revista para que todas puedan hablar de su tipo de maternidad? Eso hice, y empecé a armar una maqueta en mi cuaderno mientras almorzaba y después dije, y en Chile muchas emprenden en un negocio, en esa época no se hablaba mucho de la palabra emprendimiento, hace 11 años atrás, no era tan masivo como ahora. Y yo dije, muchas mujeres crean su negocio para hacerlo compatible con la maternidad y el trabajo, para tener un ingreso y seguir criando. Y yo dije, ¿y por qué no aparte dar publicidad gratuita a todas las mujeres que son madres y compatibilizan ambos roles? Y me puse a crear yo en mi cuaderno, agenda, cada página, desde la portada al final. Y llego a la casa, yo salía tipo 7 de la tarde, me acuerdo, y en el metro todo, me demoré a llegar como a las 9 a la casa, y llego a la casa
y le digo a mi esposo, que en ese momento era mi pareja, mi novio, le digo, voy a crear algo. Y él, así como, ¿qué pasa? Y dije, voy a crear una revista y voy a apoyar, acompañar la maternidad y apoyar el emprendimiento porque yo no encontré eso. Entonces voy a crear una revista. En ese momento la palabra comunidad no estaba en mi mente. Dije, voy a crear una revista para hablar de las diferentes realidades de maternidad, porque yo no lo tuve y lo voy a crear. Eso fue todo. Entonces, él me dice al tiro, ya, te apoyo. Y ese te apoyo es como ¡pum! Un impulso de decir, lo voy a hacer. Porque muchas veces te boicotean en tu misma familia Sí, o tu sí, núcleo. En sí. cambio, él me dijo, te apoyo. Y yo, ¡pum! Mi pecho infló y dije, voy a hacerlo. Y dije, pero para esto necesito también a mi hermana, porque quería replicar exactamente lo mismo. Dije, yo soy diseñadora, yo la creo, ella la vende. Yo la creo, ella la vende. Como lo hicieron los jefes Y de lo la empresa. hicieron. Y la llamo por teléfono. En ese momento mi hermana ya tenía a mi sobrina. Había nacido, mi hermana no pudo dar leche. 11 años atrás no existían las asesoras de No, lactancia, fue diferente. todo diferente. Ella no pudo dar leche y empezó a dar relleno, fórmula, porque no le salía la leche. Entonces yo la llamo y le digo, Caro, tengo esta idea de proyecto, bla, 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 y le digo mi pitch por teléfono. Mira, es esto y esto vamos a hacer, y las páginas, y la portada, y la emprendedora. Genial. Y ella me dice, y yo le digo, y tienes que ser parte de esto, porque así como ellos lo hicieron, la hermano diseñador y la publicista, somos las dos. Y me dice, no. Un rotundo no. Y yo le vendí, pero mi pitch, mi mejor pitch. Y yo le digo, pero ¿cómo no? Si en esto te necesito. Y me dijo, Sari, yo tengo a mi hija, me sale carísima la fórmula, la leche, los pañales, no puedo dar leche. Entonces ella estaba con todo la vorágine de la maternidad, de madre primeriza, que es cara la leche, las fórmulas, todo. Ella estaba con todo ese mundo, viviéndolo. Entonces ella me dice, un no rotundo, imposible, tengo a mi hija recién, eh, Recién. claro, no me da, no. Y dijo, más encima significa que no vamos a tener lucas. Y yo le dije, claro, quizás los primeros meses o primeros años no vamos a recibir sueldo. Sabemos que vamos a invertir y no recibir. Pero yo le dije, pero es necesario. Esa fue otra palabra que yo usé mucho, pero esto es necesario. A cada rato le decía, esto es necesario. Y ella me dijo que no. Ya corté el teléfono y le digo a mi esposo, ya, no importa, yo igual lo voy a hacer. Y él, sí, dale con todo, mi barra. Y yo sí, igual lo voy a hacer. Y ahí estaba pensando, ya, la creo, y después yo misma empiezo a ofrecerla, a dar visibilidad, que existe esta revista, ya. Y de repente me llama a las 2 de la mañana de ese mismo día. A las 2 de la mañana. Y yo digo, ¿qué pasó? Mi sobrina le pasó algo. Pensé, pero lo peor, a mi sobrina le ocurrió algo, me está llamando para que la vayamos a buscar de emergencia. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a mi sobrina? ¿Qué le pasó? Y me dice, ¿sabes qué? Lo pensé, démosle. Y yo, ya, bien. Y ese mismo día, era a las 2 de la mañana, después como a las 10 de la mañana, fui a su casa. Y tuvimos, así también en una mesa redonda, y nos sentamos los cuatro. Ella con su esposo y yo con mi novio en ese momento. Y de nuevo mi pitch, di mi pitch de nuevo, De mi nuevo. proyecto. De ahí ya llevaba más el esquema más Claro, ya perfeccionado. estaba mucho más Sí, equilibrada. incluso hice con colores, con todo. Y lo Como presento. diseño, como Bien diseño. diseñado, sí. Y lo presento. Y el Héctor ya tenía considerado de que por un tiempo yo no iba a llevar Luca a la casa y que él iba a solventar 2 sueldos. Ya lo tenía claro. Yo le dije, Héctor, si hay que tomar tecito, tecito nomás. Ya lo vamos a hacer. Y teníamos que esperar la respuesta del esposo de mi hermana. Y mi hermana le dice exactamente lo mismo. Hoy el primer tiempo no vamos a tener Luca, yo no voy a traer sueldo, pero esto es necesario. Y él dice, confío en ustedes. Y ahí nosotros, ¡wow! Y ahí empezamos con todo. Fantástico. Entonces la revista se crea de nuestras propias vivencias, nuestra experiencia de la maternidad. Somos dos hermanas que vivimos la maternidad, la luz y las sombras. No, oscuro, sombras. Entonces, vimos los dos lados, porque ella también tenía muchas inseguridades, incertidumbre, tenía miedos y tampoco me los comentaba por lo que yo estaba viviendo. Y yo solamente pensaba que ella estaba feliz de mamá primeriza, pero en realidad tenía muchos miedos como mamá primeriza. Entonces vimos la maternidad que realmente llega a cambiar la vida de la mujer. Entonces dijimos, ¿la mujer es un antes y un después de la maternidad? Entonces decidimos que el lema de nuestra revista iba a ser, acompañamos la maternidad y apoyamos el emprendimiento.
Y ese lema quedó y hoy estamos cumpliendo 10 años y se ha mantenido pero intachable Wow, ese lema. Y 10 así años. se crea la revista. La revista, nadie iba a presagiar que al crear el fanpage, te estoy hablando 11 años atrás, cuando creamos el fanpage, muchas mujeres llegaron. ¿Por qué? Porque estaba esa necesidad de hacer comunidad, de integrarse, de acompañarse, de estar con tus pares. Entonces creamos el fanpage y llegaron muchas mujeres el mismo día. Sarita, Y disculpa. nosotros veíamos la cuenta, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los números crecen. Y era porque estaba esa necesidad. Así como nosotros lo necesitábamos, había muchas otras en la misma. Oye, Sarita, impresionante todo lo que me estáis contando porque es medio... ¿Cuánto tiempo, para ir más o menos hilando, cuánto tiempo te demoraste en este proceso? Más o menos, porque tú te pusiste a trabajar inmediatamente. ¿Cuánto fue? ¿Un En año? lanzar la primera revista, ¿Sí? yo me demoré 6 meses. 6 meses en lanzar la Seis primera meses revista. que yo dejé la revista en la que ¿Dónde reemplacé a estabas? mi hermana y me fui Sí. a trabajar a la Católica. En Ya. algo que nada que ver, en recursos humanos. Nada que ver. Estaba trabajando en la mañana en recursos humanos, salía de la pega, en la tarde me iba a estudiar ingeniería en recursos humanos. No me preguntéis por qué en esa época yo solo Ya. avanzaba. Todavía, como les digo, estuve mucho tiempo como en automático. Ya. Y el Y proceso en la fueron 6 meses. madrugada hacía la revista. Después el otro día me iba a trabajar a la pega, en la noche iba a estudiar y en la madrugada hacía la revista. Y estuve así 6 meses. 6 meses sin parar. Incluso yo decía, esto va a dar fruto, me estoy sacando la mugre. No comía bien, no dormía bien, no me hidrataba, cero hidratación. Ya no me quedaba plata en los bolsillos. Todo mi ahorro lo entregué a la revista y hice eso durante 6 meses. Trabajo, estudio, madrugar, haciendo la revista. 6 meses hasta que dije, ¿sabes qué? Ya es Ya tiempo. puedo dejar la pega. Ya es tiempo porque ya tengo mi producto mínimo viable. Lo tengo hecho. Y ahí lo lancé. Y ahí te digo que el fanpage se volvió loco porque muchas mujeres era algo nuevo. ¿Quién había creado una revista enfocada en la maternidad, en la madre, en la mujer, protagonista de su historia? No solo en el bebé, los cuidados del bebé, en la mujer. Entonces, todas las mujeres era la novedad, todas querían ser parte. Empezamos a recibir cartas, dejaban pegadas cartas en los colegios con su historia. En esa época no eran muchas redes sociales, no era mucho te mando mi historia, Claro, claro. era todo más físico. Entonces, nosotras hicimos un Llegaban aviso y cartas. en ciertos colegios que teníamos, ponte tú, de nuestra comuna, de nuestros sectores, dejaban en los diarios mural sus cartas, así como pegadas, y nosotras retirábamos cartas, porque en esa época ellas se postulaban para hacer portadas, con las cartas, la historia. Ah, perfecto. Tú ponías en las portadas las Sí, chiquillas que mandaban quienes cartas mandaban su historia. y tú ahí las seleccionabas. Sí. ¿Y al día de hoy todavía sigues haciendo eso? No, No, hoy en día tenemos eso. toda una comunidad de 51.000 mujeres madres, totalmente orgánico, totalmente real, cada una de ellas, y ellas ahora, como somos una comunidad, dentro de la comunidad se van escogiendo. Simplemente hago la publicación, ¿quién quiere ser portada? Yo, listo, démosle. Ahora todas pueden decir simplemente, yo quiero. Antes, años atrás, 11 años, llegaban las cartas, la historia, yo tenía que leerla y contactar a la persona que me dejaba el teléfono. No había correo, no había Instagram, no había, era solo el teléfono. Y Sarita, esto que tú estás comentando, ya, mujeres que pasaron por un proceso complejo, pero también mujeres que hoy día han sido abandonadas por sus parejas, mamás que les han dicho, le han cerrado la puerta, no, yo no quiero tener un hijo más y hasta aquí nomás. Son todas las mamás y Todas. todas las mujeres que Sí, quieren ser parte de sí, sí, este. sí. Ok, Del día, es que por lo mismo, nació de nosotras, mi maternidad fue muy rara, muy extraña, muy diferente, más tirada como para maternidad inclusiva, entonces, y muy solitaria. Hay muchas maternidades que la mujer la vive sola, sí, sola, pero sí, sola, o sí, algunas la viven con el padre del bebé, pero como que no existe, igual estáis sola, hay absolutamente. otras la viven pasando una depresión, y todas tenemos diferentes historias pasando la maternidad. Entonces nosotras en la revista incorporamos a todas. El único requisito es ser madre, nada más. Y yo podría, Todas las porque madres con todas las yo historias. también soy mamá, y claro, si yo me pongo a mirar para atrás, era como, claro, uno dice ya, viene
nacimiento, uno está esperando el bebé, pero vienen todos estos cambios hormonales que son tremendos, vienen todas estas emociones que de repente tú ni Y siquiera de la querías vida estar con, misma, y de tu de vida repente tú misma. tampoco quieres estar con tu pareja o con tu marido porque el cambio hormonal es tan grande y hay otras que no, que pues, ojalá tuvieran al marido al lado, porque bueno, va a depender de cómo se sientan en ese minuto. Entonces, todas, y tienes toda la razón, y me siento totalmente identificada, y que yo sé que hay muchas que se van a sentir identificadas con este testimonio que nos estás dando y además con este tremendo ejemplo de superación, porque mira, voy a tomar algo que tú dijiste con relación a esto es luz y esto es sombra. Yo creo que las dos personas son de luz porque ese ser humano que llegó aquí a la Tierra vino con un propósito y el Totalmente. propósito lo estáis cumpliendo Sí. así, pero a todo dar. Y él está ahí o ella está ahí en todo momento y en todo lugar, porque Sí. en algún minuto de la vida, y son mis creencias, obviamente, que yo No, sé sí, total, lo veo así. que las comparto contigo, yo sé que en algún minuto te vas a volver a encontrar con tu hija, Ujú. que te dio el impulso porque ella vino a mostrarte algo, y te vino a mostrar algo súper grande, y que hoy día... Y digo lamentablemente, son solamente las mujeres las que nos expresamos mucho más, y era lo que hablábamos delante, Ujú. Sarita, porque a los hombres les cuesta expresar sus emociones cuando también tienen el lado femenino Sí, y masculino. El tema es sí, que tienen que empezar a trabajarlo. Ya es tiempo de que empiecen a trabajar su parte sí. femenina. Entonces, hoy día lo que tú haces es maravilloso. Ujú. Y ahora estás cumpliendo 10 10 años. años. Bueno, Lili, y de ahí, de todo lo que tú acabas de hacerme, el resumen de mi resumen, ahí nace mi frase poderosa Ay, me que encanta. después de yo decir ya la luz y sombra, que en ese momento lo veía así, ahora obviamente lo veo luz, Pura brillo, luz. brillo, puro brillo. Pero en su momento sí, dije, ¿qué está pasando? Nunca me cuestioné, nunca lo vi como Un que, castigo. no, nunca, jamás, Eso, no. eso, eso. Pero sí dije, es como el lado, estamos viendo la maternidad diferente con mi hermana. Por eso lo digo luz y sombra, porque eran totalmente historias diferentes. Una traía una vida, la otra estaba perdiendo la vida. Por eso lo decía Sí. así. Pero después me hizo mucho sentido la frase, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con eso que te pasa. Y eso, pero me caló. O sea, la hice mía la frase. Porque perfectamente, como te decía, yo perfectamente podría haber sido la Sara, como muchas mujeres que pierden a su bebé, perdieron a su primer bebé, pasaron el duelo, vivieron la sanación y después quizás después tuvieron otro bebé o quizás después no tuvieron otro. O se olvidaron Y esa también. fue la historia. Y su familia lo hizo tabú y se Sí, vivió en el tiempo. sí. Pero yo no fui esa Sara. Yo fui la Sara que sí, perdió a su hija, pero que al perder a su hija creó una revista y una comunidad para acompañar a las mujeres que pierden a sus hijos, Sí. que tienen diferentes maternidades, que quieren dar voz a la maternidad contando su historia. Entonces yo no fui la Sara de lo que le pasó que perdió un bebé. Yo fui la Sara que hizo con esa pérdida. Y fue el impulso y fue al final mi hija fue mi propósito y mi hija me tiene aquí ahora dando una entrevista de mi historia Ay, y me sí. tiene feliz porque cumplí 10 años de ser directora editorial, de ser además asesorar a otras mujeres para que lancen su revista. He tenido premios, he tenido charlas, he hecho muchas cosas a raíz de eso. Entonces, esto en mi vida fue un cambio, pero del cielo a la tierra, Ay, Sarita, me de alegra verdad. tanto. Sí, bueno, primero porque a mí, desde que te conocí, siempre hicimos, nos reímos Más. mucho, hicimos match, muy entretenida, pero además con tu historia de vida que es tremendamente importante. A mí me gustaría que tú pudieras darle un mensaje a todas estas mujeres que hoy día a lo mejor la están pasando mal y alguna herramienta. Me encantaría que le pudieras contar mirando a la cámara y diciéndole con todo lo que ya han escuchado de ti, ¿qué herramientas o qué le dirías tú a ella con relación a esto mismo? Que la pueden estar pasando mal porque la persona que no está en su vida no está, además que el compañero que ella creyó que lo iba a acompañar en este proceso tampoco está, porque eso pasa mucho, mucho, mucho y caen en estados depresivos, en estados de no querer avanzar, de que se sienten vulnerables, tristes, solas, abandonadas. Entonces, ¿qué mensaje? Me encantaría que pudieras darle tú a las chiquillas, mujeres, porque yo sé que hay muchas mujeres también, Sí. que vuelvo a insistir, yo también viví como mamá y también uno, por ave o ese motivo, de repente a lo mejor no era todo lo que se veía, porque por dentro uno también lleva un tema. Ujú, claro. Mira, tú me tocaste dos temas,
¿qué le diría a todas las mujeres Ujú. y en relación a las parejas? Em, yo, bueno, tú lo has visto, yo he vivido un matrimonio, 14 años hermosos junto a mi pareja. ¿Pero por qué? Porque es un hombre también que ha sacado su parte más femenina, Eso. que aparte se ha terapiado, aparte... Genial que lo cuentes, porque los hombres también tienen derecho y Y, pueden y uno hacerlo. nota un cambio, Por porque por supuesto. ejemplo, Héctor donde va lo ven diferente. Es un referente para otro hombre. Entonces, primero que todo, las mujeres que lamentablemente no tienen la fortuna de tener un Un compañero, compañero. y les toca el típico hombre que no tiene su lado femenino desarrollado o que sus emociones las tiene muy Reprimida. reprimidas o simplemente no fue un compañero y no notó que ella se embarazó, que está criando, que lleva toda la casa, que trabaja y la dejó prácticamente sola. No, y dicen chao de A repente todas de la noche a la ellas, mañana. y que las abandonan, a todas ellas les diría que se prioricen. Sí, cuesta de repente soltar. Cuesta porque tú amas a ese bruto que tienes al lado y cuesta y Ya. cuesta y cuesta, pero muchas veces hay que priorizarse una porque te empiezas a aislar, porque te quedas sola. Yo les aconsejo que busquen pares, otras mujeres que se acompañen, que no se aíslen, que no queden solas, porque la soledad te puede llevar a muchos problemas mentales, depresión, muchos otros panoramas terribles para criar o para avanzar. Cuando uno está sola, no avanza. No avanza o avanza muy lento, pero en compañía puede llegar mucho más lejos. Y Sí, no solo te digo en un tema de negocio, sí, de emprender, sino que juntarte con una amiga, conversar, soltar, sí. es como, ¡pa! Como que voy con mi mochila, me hablo con mi amiga, dejé la mochila y te vas livianita. Entonces acompañarse de otras, buscar pares, la que es madre, busque otras madres, porque... En nuestra sociedad, lamentablemente, quien no es padre o madre muchas veces empatiza con la que es madre, lamentablemente. Y como a mí también, como nunca se me vio un niño o una niña al lado, no me consideraba mamá. Claro, Porque la sociedad, si no tengo un chiquitito al lado, una niña, tú no eres madre. Si tengo un niño al lado, es madre. claro. Entonces invisibiliza mucho a quienes hemos perdido bebés. Y yo he tenido que vivir eso toda mi vida. Que me han invisibilizado porque yo antes decía, ¿soy madre o no soy madre? Claro. Entonces estuve 2 años cuestionándome si era o no era madre, hasta que otra mujer, por eso les digo, acompáñense de otras mujeres. Cuando yo me acompañé de otra mujer y yo todavía estaba en mi mente decía, ¿soy o no soy madre? ¿Soy o no soy madre? Estuve 2 años, hasta que en un momento lo te digo, sí, pues yo soy madre. Y ella me toma y me dice, sí, pues Sarita, quienes hemos perdido a nuestro bebé también somos madre. Y yo, ¡guau! Suelto en llanto y ahí solté. Ahí por primera vez después de 2 años solté. Entonces la comunidad que yo creé junto a mi hermana sirvió para mi sanación. Fue parte de Absolutamente. mi proceso de sanación. Entonces, así como yo lo tuve, me he acompañado de otras mujeres y han sido proceso de mi sanación, yo les digo a ustedes también que se acompañen de otras, porque claramente pueden ser parte de su proceso de sanación o su proceso de ver las cosas con claridad y salir de repente de espacios que ya no son de bienestar, de calidad, de amor, de algo bonito. Entonces acompáñate de otra, porque te puede acompañar y te puede dar también claridad. Sí. En una conversación tú puedes decir, "Ah, me está diciendo justo lo que estaba Bueno, pensando". todas las personas llegan en los momentos precisos a tu vida para decirte algo. Ahora, estoy clara de que mucha gente no le gusta que le den consejo, pero no es necesario dar un consejo. Solamente hablar de lo que a ti te Ujú, sucedió ujú, puede impactar a ujú. otro. Por eso, obviamente, tú estás hoy día, porque la idea justamente era impactar a otras mujeres que yo sé que están necesitando esto, Ujú, el de saber que hay mujeres como tú que están dispuestas a apoyar, a guiar. ujú. Tú tienes esta comunidad abierta para todas, así Sí, que vamos a dejar tus redes, obviamente, para que las chiquillas puedan visualizarte y puedan conectarse contigo. Muchas mujeres que quieran a lo mejor hacer sí. alguna comunidad en otro tipo de cosas o tienen un emprendimiento y no saben cómo hacerlo. Lili, yo primero que todo te agradezco que tú me hayas dado esta instancia para hablar de esto. ¿Por qué? Porque justo este mes estamos cumpliendo 10 años. Es la Sí, década desde que se creó la revista y es muy importante, es una fecha demasiado importante para mí. Entonces que tú me hayas brindado este espacio para hablar de esto, que no hablo en otros lados, en otros lugares, es muy valioso para mí. Porque sé que muchas mujeres conocen la revista, conocen la comunidad, pero no saben cómo se creó. Y no saben muchas que yo también soy mamá. Entonces, este espacio que me acabas de dar
me voy livianita, Ay, me qué voy así, bueno, pero como llena de más, qué rico. para seguir creciendo, para seguir acompañando y para seguir acompañando a más mujeres, madres y emprendedoras. Y a mí Así también, que, pues. claro que sí. A mí Así también. que gracias, No, Lili. yo feliz de haberte tenido aquí y espero en un tiempo más poder volverte a tener para que podamos seguir conversando y hablando justamente de estos temas. Yo creo que aquí va a entrar mucha gente a mirar este podcast porque son cosas que las mujeres Sí, hoy día necesitamos, nos hace falta tener sí, una cómplice que sí. nos pueda orientar versus lo que tú ya llevas 10 años haciendo esto. Yo, la mayoría sabe que llevo hace muy poco haciendo podcasts, pero me gusta el Ujú, poder conectar con personas y que además puedan entregar herramientas que son valiosas para todas las personas que hoy lo requieren. ujú. Sarita, tus redes. Antes de dar mis redes, Lili, quiero que las que están viendo y los que están viendo también Sí, los se varones, lo queden, ideal, ¿no? sí, se queden con esa frase que tanto me impactó la vida y que Lili ya lo va a dejar como título del podcast. Sí. Quiero que también se queden con esa frase y que la comprendan, que la entiendan y que la hagan suya. No eres lo que te pasa, lo que te pasó o lo que estás viviendo. Eres lo que vas a hacer con eso que estás viviendo en este momento o que pasaste o que aún tienes ahí. No eres eso. Eres lo que vas a hacer con eso. Así que si ahora estás pasando algo, sea lo que sea, no te quedes con eso, sino que de eso salga algo Algo maravilloso como nuevo, lo que nosotros creamos en la revista y la algo comunidad. nuevo. Así que quédate con esa frase también. Gracias, mil gracias. Mis redes. La revista, el Instagram es supermamá.revista y la página www.revistasupermamá.cl. Y mis redes personales es comunidad SM, donde pueden ver la gira que tenemos juntas, las charlas, los podcasts, entrevistas, eventos, encuentros de emprendedoras y todo y mucho más de emprendedoras y maternidad. Eso. Genial, Sarita, mil gracias por la oportunidad que me das a mí, primero que nada, porque estoy al lado tuyo, por Ujú. conocerte y gracias también a todas las personas que yo sé que este podcast va a Sí, empezar a moverse mucho y la idea es justamente que podamos hacer comunidad juntas, que podamos trabajar juntas con todas las mujeres que hoy día lo requieren, pero también, como bien dijimos, varones también, porque hoy día a sí, los varones les cuesta mucho acercarse a pensar en decir, sí, yo quiero sacar la parte femenina que yo tengo porque les da susto, les da miedo al ridículo y muy por el contrario, porque hoy día las mujeres ya no estamos pensando en el tema del machismo, estamos pensando que los hombres también tienen que estar mucho más asequibles, sí. mucho más dulces, y no estoy hablando de que nos regalen dulces, porque No. En la corresponsabilidad, en la cocrianza, sí, en que tu compañero se abra contigo, eso que tiene ahí, que se que lo abra, conversen. conversarlo más. Es como digo, la escucha activa, que Sí, no que te estoy escuchando, pero no te estoy escuchando porque te sí, veo mover la boca, pero estoy claro. pensando en otras cosas. Sí. Sarita, muchas gracias. Chiquillos, nos estamos viendo y nos vemos en el próximo capítulo que vamos a tener, que van a ser cosas nuevas, porque todo, por eso te decía antes, este es el décimo para mí, pero también es el inicio a lo mejor de empezar a mirar y Sí. a conectarse, a enfilarse con otras cosas que yo quiero Y me hacer. encanta que haya sido justo conmigo. ¡Ay, 10 de 10. sí! Sí, nos vemos. Chao, Chao. chao, gente bella. Ya, ahí le paro un poquito porque